Si hay algo que pueda decir sobre mí mismo, pero de lo que no estoy nada orgulloso, es que soy un cagado para los videojuegos de terror. Resulta algo paradójico, porque muchos de mis juegos favoritos son franquicias que son, o al menos fueron, en sus orígenes de terror, como Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis, Alone in the Dark y muchos otros clásicos. Pero he de admitir que, aunque me he jugado y terminado una enorme cantidad de esos juegos, para evitar tener que jugar con una reserva de ropa interior limpia cerca de mí, a menudo jugaba con todas las luces encendidas, el brillo del ordenador al máximo y un disco rayado reproduciendo Heidi a todo volumen. Pese a esto que os acabo de contar, las películas de terror me encantan y no me causan impresión ninguna. De hecho, me suelo reír bastante con ellas y me es físicamente imposible no hacer una disociación entre la película y la realidad. Es decir, cuando veo un monstruo aterrador me paro a pensar en qué efectos especiales habrán usado para hacerlo, o cuando hay una situación de tensión me fijo más en los planos de cámara y en la música. Por desgracia, cuando se trata de videojuegos, aunque sea prácticamente lo mismo, el hecho de que sea una experiencia interactiva hace que la valentía salga volando de mi cuerpo rápidamente. Pues en el año 2014 estrenaron un juego que se hizo muy viral, en gran parte por las reacciones de muchos youtubers que se grabaron mientras lo jugaban y se comportaban como imbéciles. Ese juego era el famoso Five Nights at Freddy's. Ese juego, que después tuvo muchas secuelas, popularizó un subgénero de videojuegos de terror que sería el de los animatrónicos. Es decir, el elemento de horror se centraría en bichos con aspecto furry o similar que mezcla elementos infantiles con elementos de terror que atormentan al protagonista de una forma u otra. En el caso del primer Five Nights at Freddy's, eres un guardia de seguridad que tiene que sobrevivir a una semana trabajando en el turno de noche. Durante ese tiempo, los animatrónicos cobrarán vida y si te atrapan, básicamente te matan de una forma bastante dolorosa. Si sobrevives a tal epopeya, la empresa te pagará la increíble cantidad de $120. Pues hace cosa de un año descubrí por casualidad una película llamada Willy's Wonderland. La descubrí una noche que no podía dormir y le di a verla casi sin pensármelo, y cuando llevaba un rato viéndola empecé a preguntarme si en realidad no tendría fiebre y todo esto estaba siendo un sueño raruno. Esta película, protagonizada por Nicolas Cage, en realidad es una parodia del famoso juego de Five Nights at Freddy's, y dado que dentro de muy poco van a estrenar una película directamente basada en ese videojuego, he pensado que es una buena ocasión para revisar este metraje. Así que sin más retrasos empecemos. Willy's Wonderland. Lo primero que vemos es una pantalla donde están reproduciendo un vídeo de unos animales animatrónicos que cantan una canción de cumpleaños. Un hombre y una mujer parecen estar atrapados en un restaurante familiar y aunque la escena te deja ver que están asustados y huyendo de algo, la mujer casi parece que está más bien riéndose. Finalmente parece que son atrapados por lo que sea que les esté persiguiendo y aquí se acaba esta escena. Ahora pasamos a ver a nuestro protagonista, Nicolas Cage, cuyo personaje no tiene nombre ya que en todo el metraje no lo dice ni una vez. Es más, en este film Nicolas Cage no dice ni una sola palabra y apenas emite cualquier tipo de sonido. Mi teoría es que aceptó hacer esta película solamente si no tenía que memorizar ningún guión porque estará ya cansado el hombre. También puede ser que se enfadara con el director porque le obligó a llevar una barba y un pelo más falso que los abdominales de 300. Cage va en su coche cuando de repente le explotan las ruedas. Al revisar la carretera ve que alguien ha colocado unos sutiles pinchos en la vía, así que llama a una grúa para que se lo lleven. El tipo de la grúa le explica que seguramente algunos gamberros del pueblo le habrán robado los pinchos a la sheriff. También le dice que arreglar las ruedas le va a costar bastante dinero, pero que no acepta tarjeta, los cajeros automáticos no funcionan y no hay internet para que le pueda hacer una transferencia. Mientras el de la grúa le cuenta todo esto, vemos que en el taller hay una pared llena de carteles de se busca de gente desaparecida. Finalmente, el mecánico le dice que hay alguien en el pueblo que quizá pueda ayudarle y le lleva con un tipo de tejas que parece sacado del gran libro de los clichés y que para el colmo se llama Tex. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tex le dice que tiene un local llamado Willy's Wonderland, que era un restaurante familiar con espectáculos, pero que lo tuvo que cerrar porque algunos niños se subieron a los robots, se lastimaron y luego los frieron a denuncias. Este tipo de restaurantes fueron muy populares en Estados Unidos durante los 80 y los 90. Los más famosos eran Showbiz Pizza y Chuck E. Cheese. De este último todavía hay muchos abiertos a día de hoy e incluso se expandieron a otros países. La verdad, no me sorprende que hayan hecho juegos y películas de terror basados en estos lugares porque dan un mal rollo impresionante. Mirad esta foto hecha en un Showbiz Pizza en los años 80 y decidme que ese oso no es material para las pesadillas. Volviendo a la película, Tex dice que quiere volver a abrir el restaurante, pero que está muy sucio porque lleva una década cerrado y necesita que alguien lo limpie. Así que a cambio de pasar la noche limpiando el local, él le pagará el arreglo del coche. Cage acepta este extraño y para nada sospechoso trato, así que va para dentro del local con Tex, no sin antes llevarse del maletero de su coche un montón de latas de la bebida que se tomó antes. Esta bebida de marca blanca la han llamado simplemente Punch. Esto en inglés, además de significar puñetazo, es también el nombre de un sabor de bebidas, generalmente se refiere a una mezcla de zumos de frutas, aunque yo quiero pensar que este hombre bebe zumo de puñetazos. Una vez dentro del local, vemos en un escenario los 8 personajes animatrónicos.
Todos tienen unos nombres bastante ñoños que no pienso recordar, así que tenemos por aquí a Campanilla Heroinómana, Avestruz Empastillada, Don Quijote Opiáceos, Bolondongo el Gorila, Tortuga Mariachi, Cocodrilo Boyeur, Camaleón Depresivo y ahora ya sí, por último, la Comadreja Willy, que ese sí es su nombre real. Incluso a estas alturas de la película ya podemos ver que cuando les dan la espalda a estos personajes se mueven un poco, como si fueran los fantasmicos estos de los juegos de Super Mario. Finalmente, Tex le da una camiseta del local a Cage, le desea buena suerte y le dice que es muy importante que realice descansos periódicos mientras está limpiando. Tras esto, el tejano loco se marcha y cierra la puerta del local con una cadena. Cage no parece estar muy impresionado por nada de lo que ocurre y se pone a limpiar. Por otra parte, tenemos esta subtrama de esta chica de aquí que se llama Liv, que parece ser la hija de la sheriff del pueblo. Liv está rociando con gasolina el edificio de Willy's Wonderland cuando aparece la sheriff y la detiene cuando está a punto de meterle fuego. Pero hija, tira el mechero encima del charco de gasolina, que aún te da tiempo. La sheriff se lleva a Liv a una caravana donde la esposa a una pared y le dice que no hay ninguna posibilidad de que salga de allí. No hay ninguna posibilidad de que puedas salir de aquí esta noche. Y se marchó. Aquí aprovechamos para conocer a los amigos de la protagonista. Como en toda película de terror, tiene que haber un buen elenco de personajes con la única misión de ser asesinados, machacados y masticados por los monstruos de turno, y esta película no iba a ser menos. Tenemos al Rubiales, al Vacilón, al Nerd, al Rastas y a la Buscona Cliché. Estoy seguro de que todos estarán muy bien al final de la película. Mientras tanto, en Willy's Wonderland, a Cage le suena la alarma para su primer descanso. En la cocina encuentra una máquina de pinball que, pese a estar tapada con una sábana, está llena de polvo. Parece bastante entusiasmado con esto, pero le suena la alarma de fin del descanso y sigue limpiando. Pero podemos ver que el avestruz empastillado está tramando algo. Como podemos ver, a Cage le importa dos mierdas que los animatrónicos tengan vida propia, pero el avestruz comete el error de atacar y hacerle una herida en la cara a nuestro protagonista. Cage se vuelve to loco y le da una paliza tremenda al avestruz. Fatality. Cuando acaba, lo limpia todo, guarda los restos del avestruz en una bolsa de basura e intenta salir para tirarla al contenedor, pero se da cuenta de que la puerta está bloqueada, así que simplemente la deja allí al lado y se marcha a seguir con su tarea. Pasamos a la comisaría, donde conocemos a un nuevo personaje, el agente Hipster, un policía que lleva poco tiempo viviendo en el pueblo y que ha sido llamado por la sheriff por si acaso necesita refuerzos. Al policía le parece raro que lo llamen para hacer horas extra en un pueblo donde nunca pasa nada, pero acepta porque necesita el dinero. Volviendo con nuestro querido Nicholas, le suena la alarma para otro descanso y aprovecha para limpiar la máquina de pinball de antes. Cuando se le acaba el descanso, se pone a limpiar el cuarto de baño. Yo creo que el verdadero superpoder de este hombre es ser capaz de limpiar tan rápido. Yo me llevaría la noche entera solamente con el cuarto de baño, y él lo hace en 0, Mientras está limpiando, escucha que los animatrónicos se han activado y han empezado a cantar una canción de cumpleaños. Nick va para allá y descubre que falta otro de los animatrónicos, Bolondongo el gorila. Al parecer, el gorila ha hecho una pintada en uno de los espejos del baño recién limpiados, y eso cabrea mucho a Cage. Es normal, yo le hago algo así a mi madre y me pegaría tremendo tortazo con una chancla. Como no puede ser menos, Nick le da una buena paliza a Bolondongo con un desatascador y después se cura las heridas con cinta americana. Después guarda los restos del gorila en otra bolsa de basura y le lanza una mirada épica al resto de los animatrónicos, como diciendo: «¡Ey, no me toquéis las pelotas!». Y justo entonces suena otra alarma para el descanso. Mientras Cage está dentro del local haciendo lo suyo, llega la otra protagonista, Liv, y sus amigos la panda de los fiambres. Rocían de gasolina por fuera del local, pero cuando están a punto de meterle fuego, Liv se da cuenta de que hay alguien limpiando dentro y decide que tienen que ayudarle. Avisan a Cage a través de la ventana para decirle que salga, pero él los ignora por completo y sigue a lo suyo. Entonces Liv decide colarse por los conductos de ventilación más limpios del mundo, mientras los demás esperan fuera por si necesitasen pedir ayuda. Mientras Liv está en los conductos, es acosada por el cocodrilo Boyeur y huye hasta una habitación que parece ser un bosque, donde Campanilla Heroinómana le ataca, pero Liv consigue apuñalarla con una navaja y esta huye. Cage acude hasta esa habitación por el ruido y se percata de que algo anda mal, pero no ve a nadie por allí. Las hojas del Orient no caen sin razón. La panda de los fiambres, mientras espera a su amiga, deciden subir al techo y el Rubiales empieza a ponerse nervioso porque está tardando mucho, por lo que sugiere entrar a ayudar. Los demás miembros del grupo, a excepción de la Buscona Cliché, dicen que no piensan ir. De hecho, el Rastas incluso dice que se marche de allí, lo cual provoca la furia del Rubiales, que salta sobre él haciendo que se rompa el techo y caigan todos sobre una piscina de bolas. Por favor, que me digan el nombre del contratista que fabricó el edificio para que nunca lo contrate, porque vaya mierda de techo que hizo. Finalmente, todos los protagonistas se encuentran con Nicolas Cage y le cuentan la historia de ese lugar y por qué debe marcharse de allí cuanto antes.
Al parecer, el local fue fundado en los 80 por un tipo llamado Willy, que era un sádico miembro de una secta satánica y además se dedicó a reclutar más miembros para la secta para que trabajasen como empleados en el restaurante. De vez en cuando seleccionaban a una víctima y se la llevaban a un reservado llamado la Sala Superdivertida, donde normalmente los envenenaban y los mataban. Después de que desapareciese demasiada gente, la policía decidió intervenir, pero al parecer Willy y sus amigos se habían suicidado en un ritual satánico raro que transfirió sus almas a los muñecos animatrónicos. Años después, Tex el Tejano compró el local e intentó hacerlo rentable de nuevo, pero los animatrónicos empezaron a hacer cosas raras y al final acabaron matando a 2 niños supuestamente por accidente, así que volvieron a cerrar el local. A Cage se la suda todo lo que le han contado y se marcha a hacer otro descanso, pero antes le quita la navaja a Liv. La panda de los fiambres se da cuenta de que hay 2 animatrónicos rotos metidos en bolsas de basura y se quedan allí flipando. Entonces ahora pasa algo bastante absurdo, y es que los protagonistas, en vez de intentar irse rápido de allí o de romper las numerosas ventanas que hay que solamente están bloqueadas por tablones, se dedican a deambular y dar vueltas por el local. Pero tíos, ¿qué hacéis? Que están los animatrónicos satánicos sueltos. Es más, están ahí, a 3 metros de vosotros. Los mejores son estos 2. Vaya, estamos en un sitio encantado con muñecos furros asesinos. ¡Vamos a follar! Rastas y Buscona Cliché se van a la sala super divertida, que es donde hacían los asesinatos, y se ponen a darle un espectáculo en directo al cocodrilo Voyeur. Es decir, esta gente sabe que los animatrónicos son malvados, saben que matan gente, saben que ese monstruo en concreto se ha ido allí para mirarlos, y aún así siguen dándole al tema. Joder, pues sí que tenían ganas. Venga ya. Yo no pararía aunque me golpeara un meteorito. Como es obvio, el cocodrilo Voyeur los mata a los 2 poco después. El resto del grupo está en la sala principal cuando de repente se van las luces, a excepción de la del escenario. Todos los personajes han desaparecido a excepción de la comadreja Willy, que se pone a cantarles una canción sobre un zorro que se cuela en un gallinero. Los protagonistas, en lugar de acojonarse y salir huyendo o intentar escapar, se quedan todos embobados mirando y dándole la espalda a Don Quijote Opiáceos, que aprovecha para matar al vacilón con su poderosa espada de corchopán. Los protagonistas huyen a diferentes partes del restaurante, mientras Cage, que está en un descanso, juega con la máquina de pinball despreocupadamente. Rubiales escapa hasta una sala llena de máquinas recreativas donde se esconde dentro de una, mientras Camaleón Depresivo le intenta encontrar. El nerd, por otra parte, se va a una sala donde las luces no paran de parpadear y donde finalmente es capturado por Campanilla Heroinómana y la Tortuga Mariachi, que se lo acaban comiendo vivo. Aquí tenemos un cambio de ambiente y volvemos a la comisaría. La sheriff recibe una llamada de teléfono del Rubiales que le dice que se han colado en Willy's Wonderland y necesitan ayuda. La sheriff cuelga y finge que ha sido una llamada de broma, pero entonces Rubiales vuelve a llamar y le cuenta que Liv, la protagonista, también está allí. Eso provoca que la sheriff se levante y se marche de inmediato para allá con el agente hipster. De vuelta en el restaurante, a Cage le suena la alarma del fin de su descanso justo a tiempo para salvar a Liv de las garras de Don Quijote Opiáceos. Después de destruirlo, va a la sala super divertida para ver que no ha podido salvar al Rastas y a su novia, pero al menos por venganza le rompe la boca al cocodrilo Voyeur, si es que francés tenía que ser. Mientras todo esto ocurre, en la sala de las recreativas, Camaleón Depresivo intenta convencer al rubio para que salga de su escondite. Le cuenta que en realidad no es como los otros y que quiere que le ayude a pasar al más allá. El Rubiales, que es imbécil perdido, se lo cree y sale de su escondite. Y, obviamente era una mentira, ¡qué sorpresa! Cage llega en ese momento y se dispone a tener una lucha épica contra el camaleón, pero da la casualidad de que justo en ese momento le suena la alarma de su descanso, así que le da la navaja que antes le quitó a Liv y se larga de allí. La protagonista intenta sobrevivir a duras penas contra los ataques del camaleón, mientras que Nicolas Cage juega con la máquina de pinball mientras bebe refrescos. Ahora tenemos una escena con la sheriff y el agente hipster. La sheriff le cuenta a la gente que los animatrónicos están vivos y son malvados y, obviamente, el agente hipster no se lo cree, así que ella le cuenta la misma historia del origen del restaurante, pero la versión ampliada. Básicamente, cuando el restaurante cerró, los animatrónicos no se detuvieron y empezaron a matar gente dentro del propio pueblo. Contrataron a una empresa de demoliciones para derribar el local, pero esa noche el dueño de la empresa de demoliciones apareció también devorado en su casa. Así que viendo esto tomaron la opción más razonable, que fue básicamente hacer un trato con Willy y sus secuaces robóticos. El trato consiste en que los robots no matarían a nadie del pueblo siempre y cuando les dieran sacrificios humanos de forma periódica, así que empezaron con las estafas de los coches averiados para llevar gente hasta allí con la excusa de que limpiasen el local o simplemente para que pasaran la noche. Por lo visto llevan haciendo eso ya muchos años, y también te cuentan que Liv, la protagonista, es básicamente la hija adoptada de la sheriff porque le dio pena dejarla como sacrificio después de que los animatrónicos matasen a sus padres. Gracias, sheriff, eres toda una hermanita de la caridad.
Cage vuelve tras su descanso y atrapa al camaleón por el cuello con su propia lengua y se lo lleva a la sala principal del restaurante. Por el camino se encuentra a Campanilla y a la Tortuga y los despacha de una trompada a cada uno. Pero por desgracia para nuestro héroe, cuando llega a la sala principal aparece la sheriff abriendo la puerta que estaba encadenada y encañona a los protagonistas con una escopeta. La sheriff le echa la bronca a Nick porque según ella, ahora los animatrónicos estarán más cabreados y volverán a matar a la gente del pueblo. Así que le pone unas bridas de plástico a Cage para que no pueda defenderse y vuelve a cerrar la puerta, pero esta vez, como no puede poner la cadena, decide quedarse ella fuera en el coche por si Cage decidiese intentar escapar. Mientras la sheriff se queda ahí, le ordenó al agente hipster que se llevase a Leaf lejos de allí. Por el camino, Leaf intenta hacer entrar en razón al policía diciéndole que si no vuelve y ayuda a Cage, básicamente está siendo cómplice de asesinato. El policía entra en razón y dice que volverá para ayudar, pero justo en ese momento aparece la tortuga mariachi y lo mata a mordiscos. Leaf intenta disparar a la tortuga con la escopeta, pero esta le quitó los cartuchos, así que en lugar de dispararle empieza a zurrarle a culatazos, aparentemente derrotando a ese animatrónico maligno. Vaya, pues sí que son fáciles de derrotar estos seres, incluso un adolescente a culatazos es capaz de derrotarlo. ¿Por qué les tenían tanto miedo entonces? Volvemos con Cage, que se encuentra maniatado a merced de camaleón depresivo, y en ese momento vemos cómo llega Campanilla heroinómana por el pasillo. Me encanta cómo se mueven estos bichos, se ve que siguen el estilo de los 90. En ese momento empieza a sonar una música infantil y Nicolas Cage parece entrar en modo Super Saiyan. Primero derrota a Campanilla, aplastándola con sus poderosos muslos, y después rompe sus ataduras y sin ningún esfuerzo le rompe el cuello al camaleón. Ahora en el restaurante solamente queda Willy, que no se mueve, debe estar impresionado y la verdad no le culpo. Por fin nuestro protagonista puede ponerse una camiseta nueva y seguir limpiando en paz sin distracciones. Después de hacer otro descanso donde tiene una partida épica de pinball con una música gloriosa de los 80, sale a tirar la basura y a saludar a la sheriff con la mano. La sheriff se queda flipando y vuelve a amenazar al pobre Nicholas con la escopeta y a llevárselo delante de Willy, el único animatrónico que aparentemente queda vivo. La sheriff no para de decirle a Cage que lo ha estropeado todo y que es un cabrón, bla 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 bla. ¿Pero por qué te enfadas tanto, sheriff? Os acaba de librar del problema que teníais. La sheriff le da la chapa un rato a Cage, pero entonces aparece por detrás la comadreja Willy que le corta la cabeza a la sheriff de un zarpazo. Entonces empuja a Cage dentro de una piscina de bolas y empieza la batalla final. Cage aprovecha un momento para ir a la cocina donde se hace una maza con un saco lleno de sus refrescos y también combina unos cuantos palos de escoba para hacer uno más gordo. Vuelve a la sala principal y si ya era imparable cuando solo usaba sus puños, ahora con estas armas el pobre Willy no tenía ninguna oportunidad. Menuda manta de palos que le pega. Cúbrete con la manta de la invisibilidad. Los orcos se acercan. A la mañana siguiente, el tejano Tex y el mecánico del pueblo acuden al restaurante esperando tener que retirar el cadáver del protagonista, pero en su lugar se encuentran el lugar perfectamente limpio, ordenado y reluciente y un Nicolas Cage triunfante y victorioso. Cage recoge las llaves de su coche de manos de un Tex completamente boquiabierto ante tamaña proeza. Leaf aparece también por allí y se monta en el coche con Nicolas Cage que se marcha quemando ruedas como un auténtico malote ochentero. A Tex y al mecánico les da un ataque de risa histérica y empiezan a pensar en volver a usar el local, pero lo que no saben es que Campanilla heroinómana estaba todavía viva, sale del contenedor de basura y con una de las botellas de gasolina y un mechero que habían dejado por allí tirados los de la banda Fiambre, se acerca al coche de Tex y se autoinmola haciéndolo explotar. Para acabar, vemos como Cage comparte una de sus bebidas con Leaf y por el camino atropellan a la tortuga mariachi que al parecer seguía viva. Y con esto acaba la película. La verdad, ¿qué puedo decir de este metraje? Se ríe de sí mismo. A mí me ha parecido muy divertido y frenético, además de que el hecho de que Nicolas Cage no diga ni una sola palabra en todo el metraje ha hecho que incluso mejore sus dotes interpretativas. Sí que me he quedado con algunas dudas, como por ejemplo, si de verdad quería librarse de esos muñecos malvados, ¿por qué no demolieron el edificio por otros medios? Es decir, podrían haber contratado a otro contratista que viviese más lejos, podrían haberlo roto ellos mismos, o haberlo quemado como quería la banda Fiambre, o están en América, podrían haber comprado explosivos y reventarlo todo con los animatrónicos dentro. Podrían haber alquilado un bulldozer y arrasar con todo lo que hubiera delante, pero no, parece ser que el método más humano y racional es hacer un pacto que implique sacrificios humanos. Otra cosa que me toca bastante las narices es lo obtuso del comportamiento de la sheriff, da casi la impresión de que le gusta hacer sacrificios. No para de quejarse y de insultar a Cage por haber estado destruyendo a los muñecos. A ver, señora, este tío os ha librado del problema a puñetazos. En lugar de amenazarlo a punta de escopeta, deberías haberlo dejado que siga. ¡Lo pone en el guión!
Comprendo el punto de vista de la sheriff. Seguramente en su cabeza está convencida de que no podría derrotar a todos los monstruos y los que sobreviviesen irían al pueblo a matar inocentes como venganza. Pero bueno, el daño ya estaba hecho, así que al menos déjalo a ver si os libra del problema definitivamente. Y ya que estamos, los propios muñecos son también bastante tontos. Si yo fuera uno de ellos, a ver cómo Nicolas Cage le arranca la columna vertebral al avestruz, para mí habría sido motivo suficiente para quedarme quieto en una esquina el resto de la noche y dejarle limpiar en paz. O eso, o atacarle todos los animatrónicos a la vez, pero ir de uno en uno para que pueda partirles la cara a todos ellos no me parece la opción más razonable. En resumen, cuando hago este tipo de reseñas siempre intento sacar los lados más ridículos o irónicos de la película para burlarme un poco de ellas, pero en este caso ha sido realmente difícil porque la película ya se encarga de hacer ese trabajo ella sola. Para los que os guste este tipo de películas os las recomiendo al 100%. Es muy divertida, frenética, con un sentido de la estética muy peculiar y vistoso, y además la música que han escogido para las escenas acompaña muy bien a toda la experiencia. Muy buena película. Fatality.